Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Vamos a continuar con los temas de tipos de datos y en este video les quiero hablar sobre un tipo de datos que se llama enum. Pero antes de eso, hay una última cosa que quiero mencionar sobre los datos de tipo string, y esto es sobre el tipo de visualización que podemos definir en los controles e indicadores. Aquí les muestro una imagen de un control de tipo carácter. Vamos a abrir su menú desplegable para poder encontrar las visualizaciones que podemos definir en este control. Entonces recuerden que para abrir el menú emergente es colocar el cursor sobre el indicador o sobre el control y hacer clic derecho con el botón del mouse. Dentro del menú emergente nos van a aparecer estas cuatro opciones, y estas opciones son las visualización que puede manejar eh, el control o el indicador de tipo carácter. Y bueno, aquí inserté un control de tipo carácter y cuatro indicadores, y en cada uno de los indicadores coloqué un formato diferente. En este primer indicador utilicé este formato, en este definí este de aquí, para el tercer string utilicé el tercer formato y para el último utilicé el último formato. Ok, quiero que vean cómo muestra la información el indicador. Este control envía la cadena de caracteres a cada uno de estos indicadores. Ok, observen que el primero dice normal display, es decir, visualización normal del tipo de dato string, y vean que lo que escribimos aquí en string es lo que aparece en este indicador. Ahora, en este indicador está definido como muestra los códigos en diagonal, y observen, vean que hay un espacio y aquí tenemos la diagonal S. Diagonal S es el carácter de espacio, por lo que como ese carácter lleva una diagonal, entonces en este formato se muestra. Después aquí en el control yo introduje el carácter de nueva línea que hace que el cursor pase hacia abajo. El carácter de nueva línea aquí es la diagonal N, y observen que escribí hola con doble O, y todo en este indicador aparece todo el texto, todo el string en una sola línea. El tercer formato de visualización es tipo password, y lo que hace es que todos los caracteres los representa con el símbolo del asterisco. Ahora, contemos aquí los asteriscos porque cada asterisco representa un carácter. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 me parece. Pero vean acá que tenemos una flecha que no aparece en los demás indicadores. Y esta flecha indica que hay más caracteres en la parte inferior, es decir, en la siguiente línea. Para poder visualizarlos tenemos que hacer más grande este indicador. Ahora, el último indicador, el que tiene definido el formato de display en hexadecimal, lo que sucede es que nos muestra cada uno de los caracteres pero con su código en hexadecimal. Pueden verificar estos valores o códigos en hexadecimal en la tabla de código ASCII que les mostré de LabVIEW en el video anterior. Muy bien chicos y chicas, vamos a pasar al último tipo de datos que vamos a cubrir en este subtema. Y les digo que es el último porque no son los únicos, hay más tipos de datos que maneja LabVIEW, pero podremos ir viendo algunos de ellos en los demás temas. Pero por lo pronto vamos a ver este tipo de datos que se llama enums. Los enums pueden ser control, indicador o constante, eso ya va a depender del programador, de qué es lo que va a insertar, ¿ok? Pero bueno, los enums son una combinación de tipo de datos. Esto es una pareja de valores. Y esta pareja de valores, el primer elemento de la pareja es una cadena de caracteres, es decir, un dato de tipo string. Y el segundo elemento es un dato de tipo numérico. La utilidad de los datos tipo enum son para crear menús desplegables o listas numeradas. Mejor dicho, listas con elementos numerados. Por ejemplo, supongamos un control enum, que ahorita les voy a mostrar cómo quedaría. En un control enum nosotros tenemos que ir generando elementos que son cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos hacer un menú o una lista con los 12 meses del año, ¿no? Enero, febrero y hasta diciembre. Lo que va a hacer LabVIEW es que los va a numerar. Si nosotros colocamos como primer elemento de la lista a enero, LabVIEW le asigna el valor de 0 a esa cadena de caracteres, es decir, enero va a tener el valor de 0. Luego febrero va a tener el valor de 1 y así sucesivamente hasta que diciembre tiene el valor de 11. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a insertar un control enum de tipo enum? Bueno, tenemos que abrir la paleta de controles y buscar la opción ring and enum. ¿Ok? Y en esta opción vamos a buscar el icono que dice enum. Vamos a hacer clic sobre este elemento
que es un control de tipo enum, y lo vamos a insertar en el panel frontal. De esta manera quedaría ya nuestro control de tipo enum. Y en el diagrama de bloques pues vamos a tener un bloque que va a estar haciendo referencia a este control. El icono o el que va a estar haciendo referencia a este control es este. Observen que el color es azul, que corresponde al tipo de datos numérico entero. De hecho, el enum está definido por el tipo de datos i16, es decir, enteros de 16 bits. Pero aquí vean que no aparece ni la i ni la u de i8, i16, y etcétera, y u8, u16, etcétera. Y esto es porque estas flechas indican que nos podemos desplazar dentro de la lista del tipo de datos enum. ¿Ok? Ahora, para poder crear la lista de elementos, tenemos que colocar el cursor del mouse sobre el control enum y hacer clic derecho para abrir el menú emergente. Cuando hagamos eso, se va a abrir el menú emergente, que es este que está aquí, y nos vamos a dirigir a la opción de propiedades. Bueno, nosotros podemos agregar elementos con estas opciones de Add Item After o Add Item Before, ¿ok? Pero para que ahorita vean cómo se van organizando los elementos en el control enum, primero nos vamos a propiedades. Entonces, ya que está este menú abierto, hacemos clic en propiedades y se va a abrir la ventana de propiedades del tipo de datos enum. Y bueno, vean esta ventana. Está compuesta por una serie de pestañas. La primera dice apariencia, y esta pestaña pues nos arroja las características con las que se muestra el control enum en el panel frontal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice etiqueta visible enum, y es este título que tenemos aquí. Luego, por ejemplo, aquí dice el estado habilitado, pues que está habilitado, ¿no? O sea, nosotros podemos habilitar este control. Y bueno, esta parte de aquí dice tamaño y posición. Estos valores se refieren al tamaño en píxeles, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice dice altura 25 píxeles, ancho 50 píxeles. Y luego aquí la posición también se refiere. Está colocado a la izquierda 469 píxeles y hacia arriba 199 píxeles. Bien, para agregar los elementos de la lista que va a comprender nuestro control enum, nos vamos a esta pestaña que dice Edit Items, ¿ok? Entonces hacemos clic y pues va a cambiar la apariencia de nuestra ventana. Aquí donde está Items y Values o ítems y valores, pues es donde vamos a ir creando nuestra lista. Y esas son las opciones que nos van a permitir crear o eliminar elementos. Observen que aquí en valores ya la view está empezando con el 0 y vean que está sombreado, ¿ok? Como está sombreado quiere decir que en realidad el valor no está creado aún. Lo que vamos a hacer para crearlo es, podemos aquí hacer Insert y entonces ya nos va a habilitar la casilla para escribir la cadena de caracteres. O podemos hacer doble clic con el mouse aquí y ya vamos a poder escribir la cadena de caracteres. Observen que tenemos algunas opciones. A una cadena de caracteres ya hecha la podemos eliminar. Podemos cambiar de posición las cadenas de caracteres. Lo que no se mueve son los valores. Si creamos 5 elementos, pues va a estar 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a tener 5 cadenas de caracteres. Con estas opciones de Move Up y Move Down, podemos subir o bajar las cadenas de caracteres, pero los valores no se mueven, ¿ok? Y bueno, esta opción es para desactivar alguno de los valores, algunos de los elementos de la lista, ¿ok? Entonces, pues podemos ir creando, siguiendo con el ejemplo de los meses del año. Voy a crear enero, febrero, abril hasta diciembre, y pues ya mi lista quedaría así: enero, febrero, marzo, junio, julio y así, ¿no? Ve la numeración 0, 1, 2, 6, y si nos desplazamos hasta abajo llegaría al 11 para diciembre, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que ya hicimos la lista, simplemente aquí presionamos en OK y ya estarán estos elementos dentro del control enum. Y bueno, ya ejecutando el instrumento virtual, bueno, antes de eso yo inserté un indicador de tipo enum y los conecté, ¿ok? Observen que aquí en esta imagen que les muestro ya está el fondo completamente en gris. Entonces esta imagen es una captura de pantalla que hice mientras el instrumento virtual estaba ejecutando, ¿de acuerdo? Y en el diagrama de bloques pues hice esta conexión. Ok, tenemos un control de tipo enum y un indicador de tipo enum. Y bueno, nosotros utilizando estos botones podemos desplazarnos entre los elementos de la lista. Si presionamos hacia arriba, lo que va a hacer es que se brinca de enero a diciembre. Si presionamos hacia abajo va a empezar febrero, marzo, abril, hasta que llega diciembre, y si volvemos a presionar hacia abajo, vuelve a mostrar enero. Es decir, que hace una especie de rotación. ¿Ok?
Ahora, si nosotros queremos brincar de un mes de enero, digamos, a julio, sin pasar por febrero, marzo, abril, podemos hacer clic dentro de la caja de texto, es decir, aquí, y nos muestra ya toda la lista de los elementos. Y nos indica con una palomita el elemento que está seleccionado. Ya aquí nosotros nos desplazamos para pues seleccionar el elemento que querramos. ¿Ok? Ahora, lo importante del tipo de dato enum y lo que hay que saber es que nosotros visualizamos la cadena de caracteres, pero el valor que está enviando enum es el numérico, ¿ok? Este valor es el que está mandando. Y esta característica de mandar el valor y no la cadena de caracteres es útil porque resulta mucho más fácil manipular números en el diagrama de bloques que manipular cadena de caracteres. Muy bien, chicos y chicas, vamos a dejar el video hasta aquí. Y con esto cerramos el subtema de tipo de datos. Como les mencionaba hace unos momentos, estos 4 tipos de datos que les mencioné, numérico, carácter, booleano y enum, no son los únicos, pero podemos considerar que son los básicos. De hecho, enums ya no, el tipo de datos enums ya no es un tipo de datos básico porque pues es una combinación de 2 tipos de datos, ¿no? Que es la cadena de caracteres y el valor numérico. Pero bueno, ya les indicaré qué actividades hay que realizar de estos videos. Por lo pronto, que tengan un buen día. Hasta pronto.